Muy buenas tardes. Una vez más vamos a dar inicio a este ciclo de conferencias tituladas La encarnación de la liturgia. Antes de comenzar, quiero por favor que para quienes van a necesitar la traducción en inglés, busquen el icono bien sea en la parte inferior o superior de sus pantallas. Tiene la forma como de un mundo. Así que vamos a dar unos cuantos segundos para las personas que van a necesitar esta traducción. Bueno, quiero compartirles que seguimos con más de 200 registrados, que indica la urgencia del tema y su importancia para vivir el anglicanismo desde la riqueza cultural de América Latina y el Caribe. Soy la reverenda presbítera Alejandra Aletrillos, soy de origen colombiana y en estos momentos soy la rectora de la iglesia St. Paul, San Pablo, en la ciudad de Salinas, en California, en la diócesis de El Camino Real. Voy a ser la moderadora este día de esta conferencia. Y quiero recordarles que esta es la tercera de 4 conferencias gratuitas por internet sobre la liturgia anglicana y las culturas latinoamericanas, en español con traducción siempre simultánea al idioma inglés. Así que si quieren participar y no hablan español, pero hablan inglés, están bienvenidos y bienvenidas. Estas conferencias han sido patrocinadas por el reverendísimo Julio César Martín, obispo del sureste de México, y la Oficina de los Ministerios Hispano-Latinos de la Iglesia Episcopal. Queremos recordarles que se entregarán certificados a los participantes, así que es importante que ustedes se registren, que nos dejen saber. Y el día de hoy, el tema es la enculturación de la liturgia desde la perspectiva de las ideas prácticas. Ahora le voy a ceder la palabra. Él nos va a dar la bienvenida y una bendición. Él es el reverendísimo Silvestre Romero. Él es el obispo de la diócesis de Guatemala, de la Iglesia Anglicana de la región central de América, YARCA. Buenos días, obispo Silvestre. Un saludo cordial a cada uno de ustedes que en este día nos acompañan. Sé que es un tema muy importante lo que estaremos escuchando y el cual estaremos participando en este día. Espero que este tema, como se ha podido ver desde las últimas 2 y esta tercera, y lo menciona nuestra moderadora, la reverenda Aletrillos, el entusiasmo por el número de personas que se conectan. Yo quisiera, ante todo, darle gracias al reverendo doctor Juan Oliver, mi profesor de liturgia, que tal vez él ni se acuerda de eso porque tal vez molestaba mucho, no sé, pero o no ponía atención. Pero quiero darle las gracias a él que me ha invitado a participar. Y espero que lo que voy a compartir, unas pequeñas palabras, honre el esmero que él puso para preparar a un grupo de latinos hispanos de la diócesis de California y la diócesis del Camino Real. Este tema de la inculturación, y ya hemos escuchado mucho acerca de eso, pero el día de hoy estaremos escuchando acerca de ideas prácticas. Para mí es un tema muy importante. Una de las experiencias de mi vida dentro del ministerio fue mi inicio dentro de la diócesis del Camino Real. Y como muchos de ustedes se pueden imaginar y tal vez conocen el contexto de California, especialmente en el área de San José, California,
que es el centro del Valle del Silicón, como se le conoce, donde la afluencia de muchas culturas se han conectado. Yo empecé en una congregación de nombre San Felipe, donde en un domingo específico, o cualquier domingo podría decir, se hablaban hasta 5 diferentes idiomas en una sola misa o Santa Eucaristía. Eso empezó a abrir para mí una realidad de esa necesidad que existe de no solo incluir en el lenguaje, aunque el lenguaje es el primer camino para poder tener un entendimiento. Y mi esperanza es de que en estas conversaciones que hemos tenido, empezamos nosotros a darnos cuenta de la importancia de lo que significa evangelizar y tener misión y esa expresión a la cual nosotros le llamamos liturgia. Y mi esperanza es de que, así como vamos conversando, que empecemos a encontrar espacios como estos, donde podemos tener una amplitud de conversación con diferentes hermanos y hermanas alrededor del mundo, pero específicamente para nosotros como latinos e hispanos, con la iglesia episcopal, nuestra tradición anglicana y ese sentir de lo que somos. Y puedo decir, y voy a empezar a encaminar, no sé cómo va a ser el resto del proceso, pero una cosa bastante curiosa. Yo me imagino que muchos de nosotros que estamos en diferentes partes del mundo conocemos las estolas guatemaltecas, muy populares. Todo mundo tiene y las utiliza. Pero si hablara acerca de la espiritualidad guatemalteca, ¿cuántos pudieran decir algo acerca de esa espiritualidad guatemalteca? Y la razón que utilizo esto como un ejemplo acerca de las ideas prácticas es acerca de este proceso de comunicación, de los espacios donde nosotros podemos conversar y compartir acerca de las formas en las cuales esa expresión de lo que Dios hace en nosotros, no solamente por el idioma, pero por la cultura que es parte de lo que somos, es vivida. Y basado en eso, también es acerca de las oportunidades que tenemos dentro de nuestras propias comunidades para tener esa expresión litúrgica, de poder cantar himnos que no son solamente una traducción de un himno de otro lugar, sino el poder tener expresiones musicales, oraciones que expresen lo que somos como personas de distintos lugares. Mi esperanza, mi oración y mi invitación a cada uno de nosotros en este día es de que empecemos a abrir esos espacios para poder tener esa vivencia, una vivencia litúrgica que exprese quiénes somos, no solo con la expresión de la lengua. El artículo 24 de los artículos de religión ya nos abrieron la puerta para eso, ¿verdad? Donde dice que tenemos que adorar en el idioma en que la gente entienda, pero ese entendimiento no viene solamente con la lengua, sino viene con la expresión. Espero que cada uno de ustedes se sienta incluido, invitado, así como escuchamos de los expositores de esta tarde, también de poder expresar nuestras preguntas, las inquietudes que surgen y que no termine al decir ya esta sesión se terminó o se cerró y que la conversación paró. Al contrario, mi esperanza es que la conversación siga adelante. Muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas, que Dios les bendiga en este día y gracias a cada una de las personas que estarán presentando y cada uno de ustedes que estarán participando para enriquecer nuestra iglesia. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, Obispo Silvestre, por sus palabras de bienvenida. Y ahora le vamos a ceder la palabra de agradecimiento. Queremos agradecerle y queremos cederle una palabra al reverendo canónigo Anthony Guillén. Muchas gracias y qué contentos estamos en ver a tantas personas, tantas caras de tantos diferentes lugares que están participando en estas conversaciones tan importantes en la vida de nuestra iglesia y nuestros ministerios. La Oficina de Ministerios Latino Hispanos estamos muy orgullosos de de patrocinar este evento y conmigo está el padre Samuel Borbón, que es uno de los intérpretes, y el padre ahí está saludando.
y el padre Daniel Roballo, que es el otro intérprete, que es misionero del Ministerio Latino Hispano de la diócesis de Carolina del Norte. Y también está con nosotros John Millien, que es el soporte técnico, y él vive en Miami, en la Florida. Entonces nosotros somos el equipo de la Oficina del Ministerio Latinos aquí apoyando este gran evento. Que esto sea una bendición para todos y todas este día. Y gracias, Obispo Silvestre. Muchas gracias, Padre Anthony. Y antes de continuar, para compartir cómo se va a llevar a cabo la metodología de los participantes, queremos saludar a las diferentes personas que nos acompañan hoy. Vemos que ya están entrando nuestros hermanos y hermanas brasileños desde Sao Paulo. Bienvenidos hoy. Tenemos también desde Oregon, Los Ángeles, Wilmington, Delaware, Ecuador, Chicago, Maryland, Atlanta, Cuba, y siguen entrando, y les agradecemos que estén con nosotros en este día. Tenemos también a Pablo Ueti desde la Alianza Anglicana. Muchas gracias. Sandra Montes desde Texas. Y ahora vamos a continuar con la metodología. A los participantes, como algunos de ustedes ya lo han venido notando, vamos a tener a un expositor principal que va a dar su presentación de 20 a 30 minutos, y los comentaristas van a responder entre 15 y 20 minutos. Les vamos a pedir a los participantes que utilicen el chat. Lo encuentran en la parte inferior o superior de sus pantallas, dependiendo de lo que estén utilizando a nivel de tecnología, computador, laptop o sus teléfonos inteligentes, celulares. Y asimismo, nosotros continuaremos después en una sesión de preguntas con los participantes, así que queremos que sea interactivo. Una vez más les recordamos para quienes necesitan traducción, encontrar el icono en la parte inferior y en la parte superior. Ahora le voy a ceder la palabra a nuestro expositor principal, que es el reverendo Dr. Juan Oliver. Juan es puertorriqueño. Él es el guardián del libro de oración común y presidente del equipo de trabajo para traducciones litúrgicas de la Comisión Permanente de Liturgia y Música de la Iglesia Episcopal. Él tiene un doctorado en liturgia de la Universidad de California en Berkeley, autor de múltiples artículos y 2 libros sobre liturgia y culturas. Es un privilegio, Padre Juan, tenerlo en este día. Creo que la última vez que nos vimos, usted nos acompañó abriendo el marco de una conferencia, de una pequeña, más que conferencia, tertulia con los estudiantes de Union Theological Seminary. Sí. Y habló precisamente sobre el impacto de la liturgia anglicana en Latinoamérica. Gracias por estar con nosotros en este día. Gracias a ti, Ale. Un placer verte después de tantos años. ¿El volumen está bien? ¿Me oyen bien todos? Ok. Hola a todos una vez más. Es un placer estar con ustedes en esta tercera conferencia. En mi última conferencia, hace ya un mes, vimos que la inculturación de la liturgia, lo que es y por qué es necesaria para que ocurra verdadera comunicación en la liturgia. Y por ende, comunicando, se pueda formar el pueblo de Dios, no solo con una identidad anglicana, sino también con una cosmovisión del mundo y
un ethos, una manera de portarse en ese mundo. En la última conferencia, mi colega Luis Coelho exploró varios aspectos de la relación entre inculturación, liberación, poder y patriarcado. Y me pareció muy importante porque, como van a ver hoy, uno de los obstáculos mayores para la inculturación de la liturgia es nuestra concepción del poder clerical. En otras palabras, los curas nos creemos que lo sabemos todo y eso mata la inculturación. Ok. Hoy quiero explorar con ustedes más bien no la necesidad de inculturación, sino el proceso, las herramientas y por tanto los retos que vamos a encarar al tratar de inculturar la liturgia anglicana en una congregación latina, donde sea. Como van a ver, no les voy a dar ideas concretas porque no estoy en una congregación latina concreta. Las ideas concretas las desarrollan ustedes en sus cerebros, según voy hablando yo. Así que quiero dejar a un lado lo teórico y concentrarme en lo práctico. ¿Cómo inculturamos la liturgia? Para empezar a responder esa pregunta, quisiera usar como ejemplo la Eucaristía Rito 2, mayormente porque la conocemos muy bien. Pero también se pueden hacer las mismas preguntas sobre los oficios diarios, sobre el rito de entierros, sobre el matrimonio, lo que sea, ¿no? Si tienen a la mano el libro de oración común, será conveniente referirse a él, porque para inculturar es indispensable saber, pero en el tuétano de uno, qué es lo que exige el libro de oración común y qué es lo que permite como algo opcional. Muchas veces yo hablo con clero que asume que algo es obligatorio cuando no lo es, ¿no? En general me atrevo a decir que no usamos las libertades que nos da el libro de oración común ni siquiera 20%. Muchas veces caemos en la rutina y no volvemos a considerar lo que es posible, otras maneras de hacer las cosas. Pero antes de seguir, quiero repasar unos criterios generales sobre la liturgia, especialmente la liturgia anglicana. Esto lo repasamos la última vez, pero no viene mal recordar esto. Primero, la liturgia no es un libro. La liturgia es un evento que está compuesto de signos. Esos signos son objetos, acciones y personas que funcionan como signos, aún las personas. Es decir, son significativas. Segundo, la liturgia es la obra de Dios, no es la obra del pueblo. Eso es una mala traducción de liturgia. Pero es la obra de Dios a través de la iglesia. La iglesia toda la comunidad de los bautizados, convocada en asamblea. Entonces, aunque la liturgia no es obra del pueblo, el pueblo es indispensable. Okay. Por tanto, toda la iglesia celebra junta la liturgia y todo el pueblo participa. En la liturgia no hay espectadores, a menos que quizás Dios. Y tampoco tiene un solo líder. Especialmente la liturgia anglicana, especialmente el libro de oración común del 79, no visualiza una liturgia con un solo líder. En la liturgia hay varios líderes, según sus diferentes dones. Y esos líderes no tienen que ser ordenados. Cuarto, la liturgia no viene ya hecha como una comida que se mete en el microondas, ¿no? Que uno lo enciende y sale la comida calientita. No. La liturgia no es una máquina. No, es un evento de una comunidad. Y la iglesia solamente nos provee el texto. Solamente el texto. Lo demás hay que diseñarlo. Para recordarles, el libro de oración común no dice nada sobre arquitectura,
No dice nada sobre cómo decorar el lugar. No dice nada sobre qué se va a poner, qué va a vestir el clero y los ayudantes. No dice nada de qué música se va a cantar. No dice nada de cuándo hay que aplaudir o bailar o lo que sea. Nada, nada. Solamente el texto. ¿Okay? Y finalmente hay que notar que la liturgia está compuesta de acciones. Hoy me voy a centrar mayormente en las acciones de la Eucaristía. Estas acciones, que en sí son también significativas, es decir, simbólicas, son como el esqueleto de una liturgia. Toda liturgia consiste de una serie de acciones que significan. Y las acciones de la Santa Eucaristía 2, por ejemplo, son, en su primera parte, la palabra de Dios, son que nos reunimos, escuchamos la palabra, compartimos su significado, oramos por la iglesia y el mundo. Esas 4, ¿no? En la segunda parte, la Santa Comunión, traemos ofrendas, bendecimos la mesa, comemos juntos y somos enviados al mundo en misión. Estas acciones se remontan al siglo II, al siglo III, perdón. Hay un ejemplo del siglo II, pero en general del III. Y hemos básicamente observado esas acciones desde entonces, con algunas variaciones, ¿no? Ahora bien, dentro de cada una de esas acciones, como somos seres humanos, usamos medios de expresión. Y estos medios de expresión no son ni siquiera mayormente el texto. Muchas veces son más importantes que el texto, porque el 90% de la comunicación entre seres humanos no es verbal. Ahora mismo sus cerebros están registrando el color de mi piel, el tono de voz, lo que tengo detrás, por qué tengo pelo cano, el cuello, mayormente lo visual y mayormente lo no verbal. Es una ironía porque los anglicanos no creemos, casi veneramos al libro de oración común, pero el libro de oración común es solamente 5% de lo que está ocurriendo en la liturgia. Y generalmente estamos ciegos a lo que estamos comunicando de manera no verbal. ¿Okay? Estos medios de comunicación son varios, los voy a nombrar para que no se nos olviden. Antes que nada, el lugar. ¿Dónde? ¿Cómo es su arreglo? La disposición de asientos y barreras y lo que sea, ¿no? ¿Cómo se decora ese lugar? Segundo, son nuestros propios cuerpos, nuestros movimientos, posturas, gestos. No solo de los ministros del altar, sino de todo el pueblo. Tercero serían los objetos que usamos. ¿Qué plato? ¿Qué copa? ¿Qué mantel? ¿Qué Biblia? ¿Qué tipo de aceite? ¿Qué tipo de vino? ¿Qué tipo de pan? ¿Cuán honda debe ser la pila bautismal? ¿Cuán honda queremos que sea la pila bautismal? El próximo medio de expresión es el vestuario. El libro no dice absolutamente nada sobre el vestuario, ¿no? ¿Qué me pongo? ¿Es necesario ponerse algo? Puedo presidir en la Santa Eucaristía en una gira en el bosque, en shorts, pantalones cortos. Yo no entiendo por qué no, porque el libro no lo prohíbe, ¿no? Otro medio de expresión, obviamente, es la música, pero no solo la música, otros sonidos y también los silencios. El libro de oración común dice de vez en cuando que hay que cantar, pero generalmente no dice ni qué ni cómo, ¿no?
No sé si han estado en parroquias afroamericanas donde la gente grita durante el sermón. Esos son otros sonidos, ¿no? Y finalmente, y lo pongo último porque les damos demasiada importancia, finalmente los textos. No solamente el texto del libro de oración común, sino de la Biblia. Y también los textos de nuestros cantos, las palabras que usamos. El libro de oración común no dice casi nada sobre estos medios de expresión. ¿Por qué? Porque la liturgia anglicana tiene que servir, especialmente el libro de oración común, tiene que servir desde las iglesias anglicanas más protestantes y evangélicas hasta las iglesias anglicanas más anglocatólicas y papistas, ¿no? En la gama de diferencias que tiene que cubrir este libro es enorme. De hecho, no creo que haya una denominación en todo el mundo que tenga una gama de tradiciones litúrgicas tan amplia. ¿Okay? Ese jueguito que hacemos en Latinoamérica de que uno no puede ser anglicano si es anglicatólico. No. Podemos ser anglocatólicos o evangélicos y ser anglicanos. ¿Okay? Hay que recordar que las acciones de la Eucaristía originalmente fueron acciones hebreas y griegas de esas culturas. Mi disculpa a los traductores porque esto lo añadí a última hora. Estas acciones, reunirnos para comer, bañar a una persona de manera ritual, ungir a una persona, eran acciones normales de la cultura hebrea y griega del primer siglo. Algunas de ellas muy antiguas. Y nosotros usamos esas acciones de esas culturas para orarle a Dios y para tener una cena compartida en aquella época con hebreos y griegos. No había que explicarle lo que estaba pasando porque en la cultura ya se daban estas cenas compartidas de gremios, de diferentes grupos, ¿no? Entonces, para poder encarnar estas acciones, tenemos que preguntarnos cómo se dan esas acciones en nuestra cultura local y en la vida diaria del pueblo. Por ejemplo, cómo comen juntos la gente del pueblo, ¿no? Especialmente en ocasiones especiales y significativas. No tanto cómo come una familia en privado, sino cómo come el pueblo cuando se reúne en una situación especial y significativa. Ahora bien, vamos a mirar la Santa Eucaristía 2 y les voy a hacer una serie de preguntas. Se van a cansar de las preguntas que voy a hacer, ¿no? Que van a ser provocativas y sugiero que vayan notando lo que mis preguntas les suscitan a ustedes y no lo que estoy diciendo yo, ¿no? ¿Qué imágenes, qué prácticas, qué costumbres, qué dudas, qué posibilidades surgen? Según vamos examinando lo esencial y lo opcional en el libro de oración común. Noten también que no voy solamente a preguntar qué hace el sacerdote. De hecho, voy a preguntar qué hace la congregación. Porque es a la luz de la acción de la comunidad que entendemos mejor los roles y papeles de los líderes. Es porque se reúne la comunidad que necesitamos un líder. Es porque la comunidad va a comer que necesitamos traer ofrendas a un diácono, ¿no? Así que la acción de la comunidad determina los roles de los líderes. La primera acción dentro de la palabra de Dios, y aquí se puede referir a la página 277, es que nos reunimos. El COVID ha causado una crisis seria, precisamente en esta primera acción, ¿no?
¿Cómo y dónde se reúne la gente de su barrio cuando van a hacer algo especial? Se reúnen debajo de un árbol, se reúnen en la plaza, se reúnen adentro, se reúnen afuera. ¿Llegan todos a la misma hora o llegan poco a poco? ¿Se saludan al llegar o llegan en silencio individualmente sin hablar con nadie? Mientras se reúnen, cantan y bailan. Y si se van a sentar, ¿cómo se sientan? ¿Se sientan en círculos, mirándose unos a otros? ¿O se sientan en filas, todos en la misma dirección como en un tren? Si el pueblo se saluda y se reúnen afuera, ¿cómo entran al lugar? ¿Entran en tropel? ¿O entran 2 por 2 como animalitos subiendo al arca de Noé? ¿Qué objetos necesitamos o son buena idea para facilitar esta acción? ¿Necesitamos un estandarte para señalar dónde está el líder? ¿O señalamos de alguna manera a los líderes con ciertos emblemas o signos o vestuario? ¿Necesitamos asientos? Bueno, depende de lo que vaya a ocurrir, ¿no? ¿Qué música va a acompañar este proceso de reunirnos? O quizás nos reunimos en silencio, por ejemplo, en Cuaresma, ¿no? ¿Qué palabras finalmente vamos a usar en esta acción? Y aquí tenemos que preguntar cuáles son los elementos esenciales del rito de reunirnos, el rito de entrada. Y aquí conviene tener un marcador amarillo para notar ciertas cosas en el libro de Acción Común. El himno de entrada de la Santa Eucaristía es opcional. Lo esencial es la aclamación, bendito sea Dios. Una vez, una aclamación, no las 3. Yo he estado en Eucaristías donde el sacerdote ha dicho las 3. Obviamente no sabe leer rúbricas, ¿no? Después de la aclamación, la colecta de la pureza también es opcional. Lo que no es opcional es un canto de alabanza, ya sea Gloria, Kyrie o Trisagio. Gloria o Kyrie o Trisagio. Un solo canto, ¿no? U otro canto de alabanza. Y puede ser cualquier canto de alabanza. Es buena idea que sea de alabanza y no de penitencia, ¿no? Cualquier himno. Puede ser el Magnificat, puede ser lo que sea, después que sea un canto de alabanza a Dios. Y ese canto termina con la colecta del día, que sí es esencial. En otras palabras, el rito de entrada tiene solamente 3 partes esenciales: la aclamación, el canto de alabanza y la colecta. Ahora bien, ¿cómo estructuramos esta acción de manera que la mayoría de la gente haya llegado antes de la primera lectura? Porque no queremos que lleguen después del Evangelio. Entonces, en nuestras parroquias a veces es muy importante alargar el rito de entrada para darle tiempo a la gente que llegue. Y a veces hay que añadir hasta himnos adicionales al mero principio, ¿no? Antes del himno de entrada. Reunirse a cantar himnos, 3, 4, 5 himnos antes de empezar la Eucaristía, porque hay que darle tiempo a la gente. Al extremo opuesto está el caso de un retiro, por ejemplo, en que todos están allí ya inmediatamente, y ahí uno puede empezar la Eucaristía mucho más rápido, ¿no? No toma mucho tiempo reunirnos. La segunda acción es que Dios nos habla y nosotros escuchamos. Y se puede referir a la página 279. Vamos a preguntarnos, en su barrio, ¿cómo y dónde se proclama un mensaje importante? ¿Se reúne a todo el mundo en la plaza y se proclama desde una tarima con un altoparlante?
o se proclama cuchicheando, o se anuncia con cierta solemnidad. ¿Y quién lo anuncia? ¿Qué destrezas necesita la persona que anuncia el mensaje para anunciarlo bien y con sentido? ¿Dónde lo va a proclamar? Ahora hablando de la iglesia, ¿lo va a proclamar en alguna parte diferente dentro de la iglesia, dejando otra parte de la iglesia para la Santa Comunión? Porque se podría dividir el templo en dos partes, ¿no? ¿Qué objetos son necesarios o deseables para esta proclamación? ¿Asientos? Por 1500 años nosotros celebramos la Santa Eucaristía sin asientos. Fue cuando los sermones interminables de los protestantes llegaron en el siglo XVI que nos inventamos los asientos. Antes no había ninguna necesidad de asientos porque casi no había sermones, ¿no? ¿Qué tipos de asientos usa la gente de su barrio? ¿Es necesario tener bancas? ¿Podemos tener sillas plegadizas para poder usar el lugar para otras cosas durante la semana? ¿Qué Biblia vamos a usar? ¿Vamos a usar una Biblia barata, en papel así chiquita, que uno la puede tirar a la basura? ¿O usamos una Biblia que se vea que es algo importante? ¿No? ¿Desde dónde vamos a leer esa Biblia? ¿De un ambón? ¿Un atril de algún tipo? ¿O podemos usar una mesa? Porque a veces no, la iglesia es tan pequeñita que solamente una mesa cabe. Y entonces hay que leer la Biblia desde la mesa. ¿Son necesarios los altoparlantes? A veces nosotros los latinos pecamos en dirección contraria. Y asumimos altoparlantes cuando no son necesarios. Y hacemos un escándalo y nadie puede oír nada porque el volumen está demasiado alto, ¿no? ¿Cómo vamos a diseñar estas cosas para que se vean dignas? ¿Dignas según quién? ¿Según el Vaticano? ¿Según la Catedral de Canterbury? No, señor. Dignas según el pueblo local. ¿Qué considera el pueblo local algo digno y bonito? ¿No? ¿Cómo las elaboramos? ¿Cómo las decoramos? Además, ¿cómo presta atención el pueblo de su barrio cuando se le da un gran anuncio? ¿Intervienen gritando y aplaudiendo? Es obvio en la proclamación de la palabra que Dios está anunciando en las lecturas una gran noticia. ¿Qué música puede acompañar esto? No solamente antes, quizás durante y después. O silencios. ¿Cómo introducimos un silencio después de la lectura? ¿Cómo lo marcamos para que se note que es adrede y no porque se le olvidó a alguien que era lo que tenía que hacer? ¿Cuál traducción de la Biblia vamos a usar? ¿Queremos resaltar de manera especial la lectura del Evangelio o no? ¿Por qué? ¿Estamos diciendo algo antisemítico en este proceso? ¿Desde dónde se va a proclamar el Evangelio para que se vea y se oiga mejor? Dicho sea de paso, en una iglesia chiquitita no tiene ningún sentido tener una procesión del Evangelio de 4 pasos. No hay ninguna razón necesaria por la cual hay que tener una procesión del Evangelio. Las rúbricas no dicen nada por el estilo, ¿no? Nuestra próxima acción en la Eucaristía es compartir el significado de lo que escuchamos. Y ahora estamos en la página 280. ¿Cómo comparte la gente de su barrio el significado de un gran anuncio? ¿Una sola persona lo explica a todos? ¿O conversan y comparten entre ellos sus significados? Así que
Queremos tener quizás un sermón corto e invitar a la gente a compartir sus experiencias a la luz de las lecturas y del sermón. ¿Desde dónde y cómo predicamos? ¿Reunimos a la gente en círculos en el patio, que cada grupo tenga su propia conversación? ¿Cómo vamos a facilitar eso? Al final de este proceso, recitamos el credo en domingos y fiestas mayores. No es esencial el credo en la Eucaristía. Por más de 1000 años celebramos Eucaristías sin credo. Entonces, oramos por el mundo y por la iglesia. Página 289. ¿Cómo ora la gente de tu barrio? ¿Dónde ora? ¿Cuándo ora? ¿En qué tono de voz? ¿Cómo decoran el lugar de oración de sus casas, si lo hay? ¿Qué posturas y gestos usan? ¿Cómo se expresan? ¿Le hablan a estatuas en voz alta? ¿Cómo expresan sus peticiones a Dios? ¿Pueden rezar, orar libremente, extempore? ¿O necesitan un texto? Es importante notar aquí que la rúbrica dice primero, se ofrece oración por esto y esto y esto y esto. Se ofrece oración. En rúbricas la opción primera siempre es la preferida. Entonces es preferible que el pueblo ore libremente, en voz alta. ¿Cómo facilitar esto? Porque el pueblo es timidísimo y hay que a veces buscar las maneras de devolverle la voz al pueblo. ¿Cómo le vamos a recordar al pueblo en ese momento los diversos tópicos que hay que cubrir? O necesitan una forma escrita, o hay maneras entre medio de hacer esto, ¿no? Se podría redactar una forma local de las oraciones del pueblo, quizás por temporadas, una para Cuaresma, otra para Pascua, otra para... Y si esto no es posible, entonces el libro ofrece 6 fórmulas que son opcionales. Lo que no es opcional es olvidarnos de orar por el mundo y por la iglesia. Entonces sigue la confesión de pecado. En la página 282, que dice la rúbrica, en ciertas ocasiones puede omitirse. ¿Cuál? Todo el mundo me pregunta, ¿cuál es orar? Usted es el presidente, usted decide. Lo que esto le da permiso es para omitir la confesión y la absolución por alguna razón. Es posible que el servicio sea demasiado largo o que lo que sea, ¿no? Acá en Estados Unidos se ha puesto de moda omitir la confesión durante la Pascua, durante 7 semanas. Entonces llega la paz. Y aquí es más fácil inculturar. Porque ¿cómo se saluda a la gente de su barrio? Se abrazan, se dan la mano, se besan. ¿Queremos cantar durante esta acción? ¿Cómo indicamos cuando el barullo termina? A veces no sabemos cómo terminar la confusión de la paz, ¿no? Pero alguien tiene que decir, está bien, ya basta, ¿no? Y entonces procedemos a las acciones de la Santa Comunión, por fin. Lo primero que hay que hacer, porque va a ser una comida, es traer ofrendas. Así que hay que preguntarnos, ¿cómo trae la gente del barrio regalos o ofrendas a una cena compartida? ¿Las traen algunos en nombre de todos o todos traen algo? Y lo que traen, ¿lo resaltan o lo decoran sus ofrendas de alguna manera? Además de pan, vino y dinero, ¿qué quiere ofrecer el pueblo? No se limita
pan, vino y dinero. Puede ofrecerse cualquier cosa. Hasta el siglo VII, todo el pueblo en el occidente traía al altar no solamente múltiples hogazas de pan y botellones de vino, múltiples, estamos hablando de montones, sino comida, verduras, aceitunas, queso y hasta ropa para compartir después con los pobres. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta procesión de las ofrendas? ¿Vienen algunos o vienen todos? ¿Vienen en procesión, cantando y bailando? ¿O solamente mínimamente de una esquina al altar? ¿No? Eso es una decisión que hay que tomar. ¿A quién le van a entregar las ofrendas? La rúbrica dice que es al diácono directamente, no a un acólito. A mí me gusta que me las, si estoy presidiendo yo sin diácono, me gusta que me la den sobre el altar, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy diciendo que el altar no está prohibido a los laicos. El altar pertenece al pueblo. No es posesión del sacerdote. Y si el diácono va a recibir tantas ofrendas, ¿necesita ayudantes para almacenar todo eso? Lo que no se va a usar en la Eucaristía. ¿Y qué cosas vamos a usar en la Santa Comunión? Bueno, pan. ¿Qué pan? ¿Dónde lo conseguimos? Por 3 siglos, desde la Reforma hasta el siglo XIX, los anglicanos no usamos hostias, sino hogazas de pan. ¿En qué plato o en qué canasta vamos a poner ese pan? ¿Cuál vino? ¿En qué copa? La copa va a ser de cristal, de cerámica, de plata, de oro. La contestación obvia es ¿qué puede abordar la congregación? ¿Qué quiere la congregación? ¿Qué tiene? ¿Qué puede comprar si hay que comprar? ¿Qué puede fabricar el alfarero local? ¿No? Necesitamos una mesa. ¿Cuál mesa? ¿Con cuál mantel? ¿Quién va a hacer el mantel? ¿Qué decoraciones? ¿Y por qué no decorar el lugar entero, sino no solamente el área del altar, sino todo el lugar de adoración? Especialmente en fiestas especiales, ¿no? Así que llegan las ofrendas, se almacenan lo que no sea necesario para la Eucaristía, y la diácona, después de poner la mesa, invita al sacerdote a que se acerque. Déjeme repetir eso porque no lo practicamos. El diácono o la diácona invita al sacerdote a que se acerque al altar. ¿Por qué? Porque el sacerdote no es dueño del altar. El sacerdote está en la silla mientras el diácono está poniendo la mesa. ¿Okay? Puesta la mesa, viene el sacerdote y comienza la bendición de la mesa, es decir, la plegaria eucarística. Y aunque los teólogos podemos decir que la plegaria eucarística es el meollo de la liturgia y el contenido teológico más rico de la liturgia, ¿no? A veces al pueblo le pasa desapercibido, ¿no? Entonces, ¿cómo puede el pueblo participar mejor en todo esto? En la plegaria eucarística. Los invitamos a rodear el altar como hacía Cranmer en el siglo XVI. ¿El espacio lo permite? Y si el espacio no lo permite, ¿podemos mover la Santa Mesa a la nave, como hacían en el siglo XVI? Para que la gente pudiera rodear la Santa Mesa. Y si van a rodear la Santa Mesa, ¿cuándo lo hacen? ¿Cuando traen las ofrendas? ¿Se quedan? Y si es así, ¿cuándo les decimos que vuelvan a sus asientos? ¿O no? ¿Se quedan hasta el final? Esas son decisiones locales, ¿no?
Entonces, la persona que preside, ya sea obispo o sacerdote, bendice la mesa. Yo uso la frase bendecir la mesa porque esa fue la función original de la plegaria eucarística en sus raíces judías, ¿no? La bendición sobre el pan y el vino son la bendición de la mesa judía. Pero hay que preguntarse, ¿cómo se bendice la mesa en tu barrio? ¿Con qué movimientos y gestos? ¿Es deseable cantar la plegaria eucarística entera? Pero un momento, ¿puede cantar bien el sacerdote? Aquí hay que tener cuidado, ¿eh? De la misma manera que hay que tener cuidado al invitar a una persona a leer. ¿Puede leer bien la persona? A veces hacemos a las personas pasar vergüenzas tratando de incluirlas en un rito cuando no tienen ninguna preparación, ni saben hacerlo. ¿Qué puede hacer el pueblo durante esta bendición de la mesa? ¿Orar con las manos en alto, como hacían los primeros cristianos? ¿Repetir amén como un ostinato cantado durante toda la plegaria? ¿Qué gestos puede hacer el pueblo? Esto es importante porque la plegaria eucarística es la oración de toda la iglesia y no del sacerdote solo. No quiero decir por eso que toda la iglesia la tiene que vocalizar. Uno preside por razón. No, la sacerdote da voz a la plegaria de la iglesia, ¿no? Y esa plegaria es ratificada con su amén. Mucha gente no sabe que sin el amén, la plegaria eucarística es inválida, no tiene ningún efecto. Y terminamos esto con el Padre Nuestro. ¿Cómo lo vamos a decir? ¿Lo vamos a cantar? ¿Con qué movimientos y gestos? Entonces se parte el pan. Y aquí tenemos un problema un poquito serio porque hay dos razones para partir el pan. La primera es práctica, para poder comerlo todos. Y la segunda es como un recordatorio de la presencia real del Señor. ¿Okay? Ahora, no tiene ningún sentido usar hostias individuales. No tiene sentido partir el pan de una sola hostia sin partir las demás. Y por eso, si hay que usar hostias, mejor usar una grandota que se pueda partir en muchas partes y no las hostias individuales, ¿no? Entonces se observa un periodo de silencio. Y entonces es que el sacerdote dice, Cristo nuestra Pascua se ha sacrificado por nosotros. Es importantísimo notar que Cristo no está siendo sacrificado al partir el pan. Eso es un disparate, ¿no? Y el gesto al partir el pan no tiene que ser algo dramático, como si fuera la segunda venida. No, no, Señor, usted parte el pan, observa silencio y entonces dice, Cristo nuestra Pascua. ¿Okay? Entonces comemos juntos. ¿Cómo se comparte una cena en su barrio? ¿La gente importante come primero? ¿O los niños? ¿Cómo se organiza el compartir una cena? ¿Quién facilita la cena? ¿Hace falta ujieres cuando hay solamente 18 personas? En su barrio, ¿cómo se le entrega a una persona algo muy valioso y sagrado? ¿Dónde y cómo van a comulgar? ¿En un comulgatorio o no? ¿Los vamos a obligar a arrodillarse o dejar que cada uno se exprese como quiera? Unos de pie, otros de rodillas. ¿Van a comulgar uno por uno ante un ministro, como hacen ahora los católicos? ¿O le llevamos el pan y el vino a donde están, como hacían en el siglo XVI, alrededor de la mesa, ¿no? ¿Qué es necesario para llevar a cabo esta acción? ¿Vamos a cantar? ¿Qué cantos? ¿Lo hacemos en silencio? O quizás con solamente música de fondo para no tener que tener panfletos y libros. Finalmente, somos enviados al mundo en misión.
Aquí la pregunta para inculturar es, ¿cómo en su barrio se envía o se delega a una persona con autoridad para ir y hacer algo? Las diferentes culturas lo hacen de maneras diferentes, ¿no? Y la persona que preside puede, si quiere, dar una bendición, es opcional. Yo a veces la omito durante Cuaresma, por ejemplo, o en otras ocasiones. Una nota histórica: en el siglo IV, el obispo o sacerdote imponía manos a cada feligrés a la puerta de la iglesia. Y eso era el envío. De ahí es que viene la confirmación. Era el envío al final del rito bautismal. Aquí la pregunta es, ¿cómo enviamos? ¿Cómo hacemos, cómo expresamos claramente que uno no se puede quedar en la iglesia para siempre? Que la liturgia, el propósito de la liturgia es regresarnos a la vida. Finalmente, yo quisiera revisar unas consideraciones generales, mayormente sobre el clero. ¿Okay? Primero que nada, los presidentes, obispos, obispas y presbíteros y presbíteras. En la liturgia anglicana, el liderazgo es siempre compartido. Por ejemplo, la persona que preside no tiene mucho que decir. No me van a creer, pero es verdad. Solamente decimos los saludos, la absolución si hay confesión, el sermón si no hay otro predicador, 2 colectas y la plegaria eucarística. Es todo. El resto del tiempo es nuestro comportamiento delante de todos, que funciona como ejemplo para todos de cómo participar. Entonces, la presencia del presidente, hasta cierto punto, es más importante que lo que decimos, ¿no? Y esa presencia del presidente o la presidente funciona como una imagen de la iglesia acogedora, de la iglesia que recibe a todos. ¿Por qué? Porque nosotros, los sacerdotes, somos iconos o signos de la iglesia, que es Cristo, que es anfitrión de todos sin excepción. ¿Okay? Y esto es muy importante aprender desde el seminario, aprender a encarnar eso en nuestro modo de ser como sacerdotes, específicamente en la liturgia. Como el sacerdote tiene ciertas cosas limitadas que tiene que hacer, un sacerdote que tiene la actitud de que tiene que hacerlo todo él es un poquito chocante en la liturgia anglicana. A la misma vez, los diáconos, empero, tienen mucho trabajo. Tienen que supervisar la preparación de todo lo necesario para la celebración, para que el cura no tenga que estar en la sacristía, sino en su oficina orando y pidiendo perdón por sus pecados. ¿Ok? Segundo, los diáconos entrenan y supervisan a los acólitos. Tercero, los diáconos tienen derecho, no solamente es buena idea, tienen derecho a leer o cantar el evangelio, a recibir las ofrendas directamente del pueblo, a poner la mesa, a asistir en la comunión, no solo con el vino, sino también con el pan. No hay ninguna rúbrica que dice que el vino es de los diáconos y el pan es del cura. No, señor, se pueden intercambiar. Tiene derecho y obligación de recoger la mesa y guardar lo que sobre y lavar los platos. O en ese momento o después, y finalmente, de enviar al pueblo con autoridad en misión. También tienen derecho de cantar el pregón pascual en la vigilia pascual y pueden dirigir las oraciones del pueblo o facilitarlas. ¿Por qué? Porque se supone que conozcan cuáles son las necesidades del mundo que les rodea.
Un diácono que no sabe lo que necesita el vecindario no está haciendo su labor. En todo esto, el diácono es sirviente, porque es icono de la iglesia servidora. No es solamente un servidor más, es un icono de todos nosotros como servidores, que somos Cristo, servidor de todos. ¿Okay? Eso sobre el clero, no me atrevo a decir nada sobre los obispos. El Concilio Vaticano II nos llamó al uso pleno y completo de los signos, sin abreviarlos. Es decir, agua que moje, óleo que embarre, pan que nutra, vino que embriague, corporales y purificadores y manteles amplios, velas, candelabros, etcétera, de verdad. La Biblia es un libraco importante. No podemos ni debemos abreviar y dejar de usar las cosas de manera plena. Y tenemos que diseñarlas como no caras y no ostenciosas, sino importantes para este pueblo, ¿no? Según los gustos del pueblo. Según las habilidades de artesanos locales, para así incluir expresiones del pueblo y de su cultura. A mí me mata cuando yo voy a una parroquia latina y veo una casulla comprada de un catálogo. Señor, ¿no conocen ni una costurera en esa comunidad? ¿Qué estamos diciendo al usar un producto de catálogo cuando el pueblo tiene esos dones, ¿no? Y finalmente sobre la música y los silencios, ¿no? Primero que nada, cualquier tipo de música es posible en la Santa Eucaristía y en la liturgia cristiana. No hay ningún canon, especialmente en la tradición anglicana, de que tal cosa es música litúrgica y tal cosa no es música litúrgica. Cualquier estilo de música es posible y es aceptable, según el gusto de la congregación. Yo no voy a imponer reggaetón en una congregación que quiere cantar gregoriano, ¿no? Y los cantos se deben escoger usando 3 criterios. A la vista de las lecturas bíblicas, según la temporada litúrgica, no tiene ningún sentido cantar un himno de Adviento en Cuaresma, ¿no? Y según el momento en que ocurre dentro de la liturgia. No vamos a cantar un canto de entrada al final, ¿no? Esto es en general, a veces hay excepciones, pero en general. También las palabras. Generalmente no es necesario añadir comentarios y amonestaciones, excepto en la homilía y en los anuncios. Ya dijimos que la persona que preside no tiene que predicar, otra persona lo puede hacer, ¿no? La persona que preside tampoco tiene que dar los anuncios, los puede dar el diácono. De hecho, tiene más sentido que el diácono sepa lo que va a pasar esa semana y él lo anuncie, ¿no? Si hay que explicar algo, para eso precisamente están el sermón y los anuncios. Pero tenemos que preguntarnos, ¿por qué es necesario explicar esto o aquello? Si no se entiende directamente, por ejemplo, que la hostia es pan, vamos a botar el tiempo explicando que la hostia es pan. ¿Por qué no usamos pan? Quizás debamos considerar cambiar la cosa para que se entienda más fácilmente. ¿Okay? En fin, conocer las rúbricas del libro Acción Común bien y poder ver el pueblo tal como es y no como yo quisiera que fuera o como yo quiero que sea, sin proyectar y sin imponer mis gustos personales. Estos son los elementos principales de un proceso de inculturación. Como ustedes ven, la inculturación no es una cosa de un día para otro. Uno no incultura la liturgia para el próximo domingo.
Toma tiempo y la disposición de probar muchas ideas, muchísimas, y rechazar las que no funcionan. Un maestro de dibujo que yo tuve me dijo un día, mira Juan, para tener un dibujo bueno tienes que dibujar 100. Cualquier escritor, artista entiende esto. Uno tiene que rechazar mucho hasta llegar a perfeccionar lo que uno está haciendo. Pero sobre todo, si de veras queremos inculturar la liturgia, tenemos que aprender a respetar el genio y el espíritu del pueblo. Ese pueblo que es el cuerpo de Cristo. Y conocer a la misma vez las estructuras litúrgicas del libro, conscientes de que la tradición anglicana de liturgia no tiene solamente un solo estilo, sino varios estilos litúrgicos. Esto puede ser chocante, especialmente si usted viene de Roma, donde hay un solo estilo litúrgico, o de algunas tradiciones evangélicas en las que hay un solo estilo. Esto puede ser chocante. Yo le recomiendo a un psicólogo. No estoy bromeando, ¿eh? Porque el aceptar que hay muchas maneras de hacer algo emocionalmente es difícil. Queremos siempre encontrar la solución para todo el mundo. Y la solución en este caso es múltiple y es variada. ¿Sí? Porque las congregaciones no son idénticas, son diversas. De diversas culturas, de diversas realidades económicas, de diversas tradiciones locales. Y por eso, aunque tenemos un solo texto del libro, el mismo texto ofrece muchísimas posibilidades de inculturación. Ahora bien, para terminar, quizás en esta charla se han sentido un poquito incómodos. Los maté de espanto, ¿no? Lo que he presentado a veces no coincide con nuestras expectativas propias como clero. Especialmente los sacerdotes y las sacerdotes debemos superar nuestro propio clericalismo y la codependencia de un pueblo pasivo o acostumbrado a decir sí señor como usted quiera, sin pensar, a controlar nuestro machismo y nuestra sed de poder y control y aprender, dicho sea de paso, a saber qué es lo que debemos controlar. Un artista tiene que estar en control de sus medios. El sacerdote, la sacerdote tiene que saber qué vale la pena controlar y cuándo. ¿Okay? Y no hacerlo así automáticamente, neuróticamente, ¿no? Tenemos que aprender a controlar también nuestra falta de humildad al querer hacerlo todo nosotros mismos. Y tenemos que saber cómo priorizar y perder nuestro temor a los conflictos locales y a los laicos dictatoriales. En otras palabras, porque haya una o dos personas laicas dictatoriales en la parroquia, no quiere decir que usted no puede, se tiene que atar las manos y no puede facilitar este proceso. Pero tiene que encarar que va a tener dos personas rabiosas como resultado. ¿Cómo usted maneja eso pastoralmente? Y también tenemos que aprender a dejar a un lado nuestra tendencia a abreviar las acciones y objetos por conveniencia propia. Yo no puedo tomar una decisión sobre cuál plegaria eucarística usar simplemente porque quiero coger la más corta. Eso es una irresponsabilidad. Porque tienen diferentes contenidos, ¿no? Tenemos que dejar a un lado el negarnos a pedir ayuda como sacerdotes y dejar al lado nuestra confusión sobre lo que es poder, mi derecho a mandar, y lo que es autoridad, mi habilidad de inspirar confianza en otros. Bueno,
Espero que estas ideas les hayan sido de ayuda para empezar a imaginarnos lo que es posible en la liturgia local de cada uno, y cómo comenzar a ayudar al pueblo a diseñar su liturgia, porque es de ellos, no es mía. La próxima conferencia, el 20 de octubre, a la misma hora, está ya planificada, y en ella mi colega Luis Coello nos va a compartir ideas sobre los tópicos que surgen en el proceso de inculturación, especialmente la cuestión de inclusión de todos, porque eso a veces ni siquiera notamos cómo excluimos. ¿Okay? Muchas gracias a todos, ha sido un placer. Espero que no los haya asustado mucho y perdónenme que no les di ninguna solución práctica, concreta, porque eso es trabajo de ustedes. Yo lo que les doy es el proceso nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Juan, por esta presentación inicial, por su exposición. Y ahora le vamos a dar paso a nuestros comentaristas sobre su presentación. Quiero traer a este círculo ahora importante al reverendo Yanel Valdivia. Yanel es cubano, él es diácono transicional de la Iglesia Episcopal en Cuba, licenciado en teología, graduado del Seminario Evangélico de Teología de Matanzas y es actualmente el director del Departamento de Comunicaciones de la Diócesis en Cuba. Antes de cederle la palabra a Yanel, rapidito quiero pedirles que por favor sigan escribiendo sus preguntas en el chat o también a través del Facebook Live. Yanel, bienvenido. Muchas gracias, Ale, y buenas tardes para todas las personas que nos acompañan en esta tarde. ¿Se escucha bien? Primero quiero dar las gracias por esta oportunidad de compartir en este espacio común con todos ustedes. Y saludo a todas las personas que nos acompañan en esta tarde desde distintos lugares. Quiero decir, en primer lugar, que es un deleite para todas las personas que amamos los detalles litúrgicos y su conjunto en general, esta magistral presentación del reverendo Juan Oliver. Si hoy nos reunimos aquí es precisamente porque estamos interesados en el aspecto práctico de la liturgia. De modo que, a manera general, coincido con este ejercicio de analizar, repensar y cuestionar cada parte de las estructuras de nuestras liturgias, teniendo en cuenta, como bien menciona el Padre Oliver, lo que exige el libro de oración común y lo que permite como opcional. Y viendo este proceso de preguntas y respuestas a las acciones litúrgicas y sus medios de expresión, tenemos que ver esto para nuestras iglesias como algo sumamente necesario y urgente, precisamente por la pluralidad cultural en la que nos movemos, tanto en Estados Unidos como fuera de Estados Unidos. En el libro de oración común encontramos, como todos conocemos, una herencia teológica rica y diversa, pero que debe seguir siendo actualizada sin perder su esencia. La liturgia como obra pública y práctica no es una obra acabada, pues como el hermano Oliver expresa en la presentación y con el cual coincido, la liturgia es obra de Dios a través de la acción de la Iglesia convocada en la asamblea. Para llevar al plano concreto, que pienso que es lo que nos ocupa a todos, al plano del ejemplo de la inculturación de la liturgia, pensemos por un momento en una comunidad de fe X. Piense en su iglesia. Y digamos que estamos en esta iglesia X y luego de ver esta conferencia deciden comenzar un proceso de inculturación
y de encarnación de la liturgia. Esto supondría entonces un trabajo en equipo, y pienso que es la propuesta del padre Oliver, entre clérigos y laicos para observar, escuchar y dialogar a lo interno y a lo externo de la idiosincrasia cultural de esa comunidad de fe. Yo creo que para mí esta es la clave, pasar por ese proceso. Dependiendo del lugar geográfico y el bagaje cultural, lo que traemos con nosotros en nuestra vida diaria, en todas las personas que conforman la comunidad X. Y habrá que formular nuevas preguntas y adaptar también algunas de las propuestas aquí en la conferencia del día de hoy en términos, como bien ha expuesto Juan Oliver, en el código lingüístico, porque muchas veces el problema está en entender lo que se dice y no tanto como explicarlo. Por consiguiente, estas preguntas hechas a la estructura litúrgica del rito 2 de la Santa Eucaristía nos dan un amplio marco de reflexión y un excelente punto de partida al que tendremos que regresar cada cierto tiempo y podrá ser siempre enriquecido. Hoy puedo notar, y lo digo con toda sinceridad, que la presentación del padre Oliver es un acto de respeto profundo y apertura a considerar la diversidad de cada uno de nuestros pueblos y también de las comunidades donde hay presencia latina. Una vez más, concluido este ejercicio de investigación cultural, que es lo que estamos proponiendo, sobre las costumbres y prácticas diarias, habrá que tomar decisiones que influyan en nuestro modo de adoración, lo que permitirá, y es mi opinión, establecer una relación cultural litúrgica teniendo en cuenta la diversidad idiomática, musical, organizativa, tradicional y artística. Y en palabras de Isaías Rodríguez, y cito, dice: el culto de un pueblo no debe estancarse, más bien ha de mantenerse vivo, fresco, para que no se eche a perder. Por ello, no iría contra el pensamiento de Cristo adaptar sus enseñanzas para el siglo XXI. Fin de la cita. Entonces, si queremos un culto vivo, actualizado y enculturizado, este ejercicio, de una manera auténtica y autóctona, deberá vivirse sin ingenuidad y haciendo un juicio de valores a la luz del Evangelio para preguntarse: ¿con cuáles lentes voy a observar? ¿Con los lentes de mis gustos personales o con los lentes de Cristo a la luz de la diversidad cultural de la comunidad en la que me encuentro hoy y de la cual soy parte? Y les invito a ver por un momento unas imágenes que nuestro amigo Jan las va a poner en pantalla. Bueno, en estas figuras podemos ver lo que el padre Oliver nos propone. De cierta manera, este proceso de inculturación parte de nuestra vida diaria, de nuestra cultura, enriquece nuestra iglesia, nuestra liturgia y vuelve, y es como un ciclo. Y también podemos ver este proceso como un método hermenéutico que muchos de nosotros conocemos, que ha usado la teología de la liberación y se está usando recientemente en un artículo, en un folleto que salió sobre la doctrina de la iglesia anglicana, que es el método de ver, juzgar y actuar. Es la otra imagen. Que este método, si lo aplicamos a la inculturación de la liturgia, nos va a ayudar a partir desde la vida, desde lo que nosotros traemos. Trabajo, pero es un trabajo que se hace en equipo. Gracias, Jan. Ya puedes quitar las imágenes. Entonces, a la hora de aplicar este método hermenéutico, la pregunta que quizás nos pueda surgir a partir de esto es: ¿cómo dialogar? Muchas gracias a nuestro diácono Yanel.
Gracias por estar aquí con nosotros en este día y ahora vamos a cederle la palabra al reverendo presbítero Ángel Rivera. Ángel es puertorriqueño, él es profesor adjunto en la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Él es profesor del seminario y rector de la parroquia San José de la Iglesia Episcopal en la diócesis de Puerto Rico. Muy buenas tardes. Quisiera expresar mi agradecimiento a los organizadores de este evento, a la diócesis del sureste de México, a su obispo y al canónigo Antonio Guillén y a la oficina de ministerios hispanos, parte de los distintos ministerios que componen la iglesia episcopal. Y también quisiera agradecer a los traductores que están haciendo una extraordinaria labor y al doctor Oliver, que se me dio la oportunidad de ser parte de los reactores a esta importante conferencia sobre enculturación de la liturgia, ideas prácticas. La conferencia, el doctor Juan Oliver nos presenta una oportunidad extraordinaria para una seria revisión de los presupuestos que hemos heredado como cristianos y anglicanos en un contexto latinoamericano o hispano-latino en los Estados Unidos, y que deseamos seguir al Cristo de la esperanza con un compromiso de vida que fomenten comunidades de fe que sean inclusivas, transformadoras, misioneras y proféticas. En estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir, este diálogo tiene una urgencia y a su vez una oportunidad de revisar nuestra experiencia litúrgica, que ya ha sido retada por la pandemia de COVID-19, como nos indicó el doctor Oliver, y que puede insertarse en la reflexión que se lleva a cabo en distintas diócesis sobre el modelo de misión y vida que la iglesia debe adoptar post pandemia, que es algo muy importante. Uno de los criterios que ha guiado a las revisiones del libro de acción común en cada una de las provincias de la comunión anglicana lo ha sido el proceso de inculturar la liturgia en la vida de los pueblos, como nos dice Richard Geoffrey Leggett. Y yo voy a leer la cita en español para el beneficio de muchos de nuestros hermanos, y los traductores lo harán en inglés. La revisión anglicana contemporánea tiene el poder de identificar tanto los elementos transculturales que nos unen como los elementos contextuales que legítimamente varían de provincia en provincia, siguiendo el cuadrilátero Chicago-Lambeth. La declaración de York de 1989 de la Consulta Litúrgica Anglicana Internacional identifica 4 elementos esenciales: la Biblia, los credos, los sacramentos que surgen del Evangelio y la ordenación episcopal, a los que se agrega el uso de la lengua vernácula. Pero la lengua vernácula no se limita a la palabra escrita y hablada, se extiende al tiempo litúrgico, el espacio, los patrones de oración diaria, las comidas sagradas y el cuidado ritual de los enfermos y moribundos. Y además de apartar las personas para el servicio especializado dentro de la comunidad, los gestos, la música, la vestidura y los signos son expresiones de la lengua vernácula. Cierro la cita. Esta importante premisa ha sido guía para la revisión litúrgica en nuestra iglesia y que busca una unidad dentro de la diversidad, una marca de catolicidad y apostolicidad, signo de la teología anglicana y afirmada por los siglos. Pero esta hoja de ruta no establece la forma en que se harán tales revisiones, dejando a los teólogos, liturgistas, académicos la responsabilidad de esta revisión, las cuales pasan por comisiones de obispos y especialistas y terminan en la Convención General y allá el pueblo. Aunque se ha utilizado los textos experimentales para que las diócesis presenten sus comentarios,
El proceso es uno vertical y esto tiene que tomarse en cuenta a la hora de presentar propuestas de reforma litúrgica. Las serias proposiciones de nuestros conferenciantes en sus dos conferencias y de la anterior conferencia de Luis Coelho nos invitan a una reforma litúrgica desde abajo. Esto es, desde el diario vivir de cada comunidad donde debe hacerse las propuestas para que sean un instrumento que refleje las esperanzas y sufrimientos de la totalidad del pueblo de Dios. Una revisión desde abajo conlleva un extenso y fructífero encuentro donde se invitará a episcopales, a hermanos de otras tradiciones cristianas y a todos los pueblos donde la iglesia episcopal tiene presencia. Este diálogo centrado en los fundamentos del evangelio tiene que incorporar los elementos de la cultura de los distintos países que forman lo que llamamos América Latina, con la sonoridad de los idiomas español y el portugués. Que sea crítico al reconocer los vestigios coloniales, la pobreza y la marginación en un contexto urbano y globalizado, afirmando la encarnación y ese imago Dei en del que nos une como hermanos en un planeta que cada vez es más una aldea global. Esta reforma desde abajo debe cumplir con algunos elementos ya presentados, la revisión del lenguaje sexista y que mantiene una imagen distante de Dios. Y miren si nuestro lenguaje es sexista, que a todos nosotros como rectores, los conferenciantes, en ese llamado por la Real Academia neutro, se nos hace muy difícil hablar de la celebrante, de la diácono, de la obispo, y siempre pensamos de manera masculina. Y ese es un problema también del proceso de revisión litúrgica. No solamente debe impactar la tambora o los colores o la comida o la forma de lo que llevamos, también de lo que somos y de lo que queremos pretender ser. Perdonen, ¿verdad? El comentario. Requiere elementos de oración. Y yo no he encontrado, y creo que sería maravilloso encontrar el futuro, un texto litúrgico que ore por las personas maltratadas. Porque si el encuentro, la liturgia, la misa es para liberar, ¿por qué no podemos tener colectas que reconozcan a las mujeres maltratadas, a las víctimas de violación y asesinato, como una joven puertorriqueña en estos días? ¿Cuándo podremos orar y llorar como comunidad por estas situaciones? Una colecta que clame por el fin de la xenofobia, la homofobia y por otros sectores de los pobres y marginados. Debe ser un llamado a la reflexión comunitaria sobre los valores de inclusión, justicia, libertad y una cultura de paz. Podemos inculturar todos los elementos, pero si no traemos estas otras cosas a la mesa, a la reflexión, será trunca, le faltará. Nuestras diócesis en América Latina tienen que reconocer que es necesario una revisión de la liturgia heredada de cuño anglosajón y que hemos sacralizado como signo indeleble de nuestra identidad. Si no se hace como los hermanos en Norteamérica o Inglaterra, no es anglicano. Y ustedes no saben cuánto he escuchado esto en tantos lugares. Si no se comienza con ese famoso procesional, si no se lleva de determinada forma con las distintas cirios y otras cosas, la lectura del evangelio, entonces no somos anglicanos. ¿Y quién define en nuestro contexto latinoamericano qué somos los anglicanos? ¿Es lo que hemos heredado o es el pueblo orante el que define quiénes son? Y hago una parte, estoy volviendo loco al traductor, pero quiero hacer una parte cuando a veces pienso, ¿por qué cuando se lee el evangelio no se tocan los tambores? No suena nuestra guitarra, no se hace una expresión genuina y entonces queremos
cantar el himno con el órgano acompañado. Eso para el contexto no solamente en las comunidades latinoamericanas, sino también en el contexto de nuestras comunidades hispanas latinas en los Estados Unidos. Y nos aferramos a nuestro libro azul común, como bien nos indica el doctor Oliver, como si fuera, y esto es una traducción aprobada por la Convención General. Se tradujo, y puede que el doctor me corrija en esto, pero se tradujo literalmente, literalmente con algunas cosas, del libro aprobado. ¿Cuánto participamos? ¿Cuánto tiene de nuestra herencia? ¿Cuánto de nuestros anhelos? En aquel momento, pues quizás no era importante, pero me parece que para una próxima revisión debe ser fundamental. No puede haber un libro de adopción común en español con un calco del inglés. Tiene que nacer de nuestras expectativas como pueblo. Se nos pide formas prácticas para una reforma litúrgica y ofrezco algunas ideas, que es para eso que vinimos. Que la celebración sea viva, utilizando los instrumentos autóctonos de nuestros pueblos y los cánticos sean un reflejo de nuestra identidad. Sugiero, y lo digo con mucha humildad, minimizar los cánticos provenientes de cantantes con fuerte promoción mediática. Y esto ocurre mucho en nuestras comunidades de tradición neoevangélica, que llaman una espiritualidad individualista y escapista. Y este es un problema en nuestras comunidades cuando yo escucho cántico de las cantantes famosas que ponen en los medios radiales o el otro. Pero ninguno de estos invita a la solidaridad, al llanto por el necesitado, sino a ver ese futuro escatológico y ese escape de la realidad presente, muy alejado de lo que debe ser la tradición comunitaria de nuestras iglesias. El uso de la guitarra, pandero y tambores en lugar o junto con los tradicionales ritmos. Tener un equipo de liturgia en cada feligresía compuesto por la sacerdote o la diácono, encargados de también hay diáconos, todos sabemos, encargados de feligresía, o que están como parte del equipo pastoral, que los músicos, los miembros de la feligresía, representantes de distintos sectores de la misma, mujeres, hombres, jóvenes, adultos, también la comunidad LGTB, a todos los que compongan la comunidad. Este grupo se encargará de una liturgia que se integre en colectas, cánticos y reflexiones que expresen las necesidades de la comunidad y que llamen al pueblo a una acción solidaria con las víctimas de la violencia, solidaria con los marginados y pobres, con los excluidos por su identidad de género o preferencia sexual. La misa es una celebración del pueblo, por lo que el pueblo debe participar desde su planificación y ser parte activa en la liturgia. Una liturgia que integre los elementos de la cultura llamada urbana y a la vez sea una respuesta liberadora de la violencia de género y glorificación materialista que exalta la música y las actitudes de nuestros jóvenes. No hay nada de malo, como decía el doctor Oliver, utilizar acordes de reggaetón, pero yo no puedo aceptar que con el reggaetón o el baile un muchachito venga a subvalorizar a su compañera femenina o a tratarla como si fuera un can o otro tipo de animal. Somos participantes como seres humanos y en ese respeto debe estar nuestra liturgia. Una liturgia que exalte al Jesús obrero, campesino, taumaturgo, revolucionario, solidario a la causa de la justicia, rescatando al Jesús de la historia y exaltando al Cristo de la esperanza. Los santos no son solo los que la iglesia ha exaltado y son ejemplos de vida, son también los miembros de la comunidad de la iglesia que mantiene vivo el evangelio de Cristo. ¿Por qué la hermanita que vivió toda la vida no puede ser también un ejemplo de vida? ¿Por qué el hermano que sostiene con sus oraciones y con su trabajo también no puede ser tratado como un ejemplo de vida? Son cosas que debemos cuestionar. En la plegaria eucarística, si es posible, que el pueblo rodee la mesa, ya el doctor lo indicó y yo lo he practicado en varias ocasiones, como coparticipante de la acción que hace a Jesús siempre presente en su pueblo.
hacer menos énfasis en los gestos del celebrante y más énfasis en la participación del pueblo con sus oraciones, gestos que alaban a Dios por su presencia en medio de ellos. Miren, si ustedes miran bien, ustedes, muchos son clérigos, vean al pueblo. El pueblo lo sigue, hasta los niños levantan las manos y imitan nuestros gestos, porque quieren participar, quieren ser parte de. Así que me parece que es importante que tomemos esto en cuenta para poder tener una participación más viva y exclusiva. Se nos reta a revisar cómo organizamos nuestros espacios para el oficio divino. Un ejemplo que expongo es que no imagino que derribáramos la Catedral de San Juan el Divino en Nueva York para hacer un edificio más circular, pero sí podría ser posible sustituir las bancas por sillas, y digo acoginados, ¿verdad?, individuales que puedan moverse a las necesidades de la celebración contemporánea. Un altar más cercano al pueblo y a su nivel. Un pueblo que pueda rodear el altar como acompañante, copartícipes. Y esto es importante, del momento sagrado. Momento que podría ser un canto políglota, como aquí se ha expresado. Muchas lenguas, un corazón, que representa la esperanza de esa comunidad en el corazón de una de las ciudades más cosmopolitas de la tierra. Un lenguaje que adore a Dios como Padre y Madre, que haga de Cristo y sus discípulos, mujeres y hombres, modelo para los santos que ahora levantamos nuestras manos a Dios lleno de esperanza. La Catedral de San Juan el Divino es un ejemplo de solidaridad cuando cambió espacios de adoración y bancas por camillas para acomodar pacientes del COVID-19, sosteniéndoles en su sufrimiento en la peor crisis sanitaria vivida por la ciudad. Aspiramos a que el nuevo texto litúrgico se solidarice con el campesinado necesitado de palabras que fortalezcan su lucha, expresen el dolor y la esperanza, colectas que clamen por la creación, que pidan el fin de la destrucción de los recursos de todos, son recursos naturales que son destruidos para beneficio de unos pocos. Un libro que consuele al obrero cuando se pierde el empleo y la vida se hace insegura, que exprese la rabia de la impotencia que se siente ver miembros de la comunidad deportados, familias divididas, hermanos criminalizados por su origen o por su color de piel. Necesitamos una reforma de liturgia como la que describe el doctor Oliver, que dé espacio a las peticiones de los feligreses, en especial la de los niños, la de los jóvenes y de los adultos mayores, que muchas veces son invisibilizados o olvidados, y se ofrece poca participación o espacio en nuestras celebraciones. Una última propuesta, y espero que quizás no se discuta en esta reunión, pero quizás más adelante en este reactivo, va más allá de lo propuesto por el doctor Oliver. Pretendo traer al conversatorio de la reforma el reconocimiento que en varias de nuestras diócesis nuestros encuentros litúrgicos han sido de modalidad virtuales debido a la actual pandemia de COVID-19. Esta pandemia nos ha enseñado que existe una comunidad de millones de cibernautas que trabajan, compran y que también desean vivir una espiritualidad conectados a otros cristianos que celebran a Cristo desde o más allá de nuestros templos. Las llamadas modalidades no tradicionales han generado un intenso debate teológico entre los obispos y la academia sobre la eficacia, solemnidad o pertinencia de los mismos. Este servidor es testigo de la experiencia comunitaria transformadora de los oficios matutinos, vespertinos o completas en modalidades virtuales no tradicionales. Un ejemplo de esto, donde la celebración del oficio en semana en mi comunidad, que pasó de modalidad tradicional a modalidad virtual, representó un 200% en aumento en participación comparado con la experiencia previa, que era regularmente en el templo. Y el uso de plataformas de comunicaciones sincrónicas que permitan al pueblo y al celebrante interactuar de manera presencial, como lo estamos haciendo ahora mismo a través de esta plataforma. Y la transmisión en Puerto Rico de la Eucaristía
por las redes sociales, que representó para nuestra diócesis un espacio de acompañamiento pastoral en medio de la crisis causada por un toque de queda que representó el cierre total de comercios, industrias y restricciones al movimiento de la población desde marzo hasta mayo de 2020. En un caso fue hasta junio. Este reto nos plantea entonces que el espacio del templo se amplía al espacio vivo de la comunidad en pleno. Cada casa, entonces, es una extensión del templo, tanto virtual como puede ser presencial, un lugar de reunión de amigos y vecinos que también desean vivir la fe, celebrar juntos por medio de la palabra y las oraciones. Esperamos que estos encuentros sean el inicio de un movimiento litúrgico que permita que nuestros obispos y obispas, como pastores del pueblo, a que vean que este esfuerzo, una tarea urgente, demandada por los nuevos tiempos que vivimos, una liturgia que encarne los valores del reino y las necesidades del pueblo, permitiendo grupos que se reúnen en cada comunidad para reflexionar sobre la necesidad de reformar la liturgia actual. Los clérigos tenemos una seria responsabilidad de ser animadores del pueblo, recordando siempre el norte de la inclusión, el fin de toda violencia y la exaltación de los valores de justicia, igualdad y libertad, y proveyendo un espacio para escuchar. La academia tiene un gran peso en este esfuerzo. Tenemos que organizar encuentros de facultades y teólogos en nuestras diócesis y en la iglesia episcopal en general, que publiquen materiales con rigor académico que permitan la reflexión y las propuestas relevantes del pueblo. Esta tarea es urgente, ya que es escaso los tratados litúrgicos en la tradición anglicana producidos en español, y del material publicado disponible son traducciones del inglés o adaptaciones de traducciones populares o ritos desde la Hermana Comunión Católica Romana. Finalmente, deseo agradecer a todos por el tiempo, por este tiempo, por este espacio. Sabemos que es una gran tarea, pero debemos, como decía el logo que utilicé al principio, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Nos llama Joan Manuel Serrat a que caminemos en medio de estos tiempos. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Ángel. Y en solidaridad con nuestros hermanos en Cuba, quisiéramos darle al diácono Yanel, que se pudo volver a sintonizar, unos cuantos minutos para cerrar su respuesta. Ok, gracias. Disculpen las interrupciones por las conexiones en Cuba. Pero bueno, voy a cerrar muy breve. Quedé con el cuestionamiento que quizás nos pueda surgir a todas las personas, ¿no? Cuando vamos a inculturar la liturgia. ¿Cómo dialogar y decidir ante un hallazgo cultural que no habíamos tomado en cuenta y que en términos del Evangelio, de las exigencias y permisibilidades del libro de oración común y al sentido originario del culto cristiano entran en conflicto? Por ejemplo, en la acción de la Santa Comunión, tenemos en cuenta aquí en Cuba que culturalmente la mesa como lugar de compartir en familia se ha desestimado en una gran mayoría, se ha vuelto en otros casos un objeto decorativo más de la casa y en otras casas ha desaparecido. Mientras que sabemos y entendemos esta acción como imprescindible. Y bueno, mencionar brevemente, hablando del tema del idioma a la hora de la inculturación que ha resaltado, y no quiero enfatizar más en lo que ya se ha dicho, que muchas veces cuando intentamos explicar o se intenta explicar la acción, también puede surgir otras preguntas, sin ir en contradicción a que no es necesario explicar. Por ejemplo, ¿acaso no tendrá que ver también que la traducción en algunas partes del texto no es entendible para la comunidad? ¿Qué tan cerca o lejos está la traducción de nuestro libro de oración común? ¿Y cómo facilitar una adoración más cercana en un lenguaje más asequible? Y un ejemplo con los que no nos sentimos identificados, muchos episcopales, es con la traducción de los salmos. Pues entendemos y nos identificamos muchas veces más
con el lenguaje que se usan en traducciones latinoamericanas de la Biblia. Entonces, ¿por qué no usar esas versiones en español en el libro de oración común? Es una pregunta para el proceso que se va a hacer de revisión al libro. Y quiero compartirles un antecedente histórico cubano de la inculturación de la liturgia teniendo en cuenta la traducción. Carlos Molina, historiador cubano, menciona en su libro Protestantismo en Cuba, y cito, en 1866, 2 años antes de iniciarse en Cuba la Guerra de los 10 años, 1868-1878, Joaquín de Palma renunció a su tradición católica romana y estableció en Nueva York, dentro del rito episcopal anglicano, la primera congregación para cubanos refugiados económicos y políticos, la Iglesia de Santiago Apóstol. Allí, con vistas a facilitar la adoración, tradujo al español, además de himnos, el Book of Common Prayer, que conocemos en español el libro de oración común, en aquel entonces de la Iglesia Episcopal Protestante, que fuera ampliamente publicado y difundido por The New Prayer Book Society de Nueva York. Por ello es que creo que en el proceso de inculturación de la liturgia, un factor muy importante es la traducción del texto del libro de oración común, asunto en discusión en estos últimos tiempos para un mejor uso del mismo. Y para concluir, quiero afirmar que en este proceso de inculturación de la liturgia, ante lo que quizás pueda asustarnos, por desconocido que sea, y por los retos que supone, habrá que tener un sistema de alarmas para no cometer antiguos y atroces errores. Esta alarma deberá activarse cada vez que reaccionemos frente a las expresiones culturales de nuestros pueblos de una manera colonial e inquisitorial. Si vemos en la historia de Cuba también, ante las expresiones religiosas y culturales de los negros africanos, el sistema esclavista español reaccionaba imponiendo con reglamentos extremos, prohibiendo en ocasiones y reaccionando con aparente aprobación, solo con la finalidad de suavizar la tensión de los barracones y las sublevaciones. Si la alarma se activa y reaccionamos así, mis queridas hermanas y hermanos, estaremos cometiendo un crimen cultural. Sin más, muchas gracias por el tiempo y bendiciones. Amén. Muchas gracias, Yanel. Y debido a nuestro tiempo, a veces el tiempo no nos ayuda con todas estas cosas, le vamos a dar una pregunta al Facebook Live. Y esta va para el Padre Juan. ¿Alguna opinión acerca de la utilización del antiguo uso Sarum? ¿Podríamos realizar una experiencia de inculturación? Es una pregunta interesantísima porque yo no conozco a ninguna persona de esa cultura de Sarum. De hecho, ya no, es una cultura del siglo XV en Inglaterra, en el área de Salisbury. No creo que haya ni siquiera una persona inglesa en Inglaterra hoy que pertenezca a esa cultura. Esto me recordó que es importante entender que la inculturación no es romanticismo. No es querer ir a un lugar más bonito, a un lugar más exótico, en otro lugar, en otro tiempo. Eso no es inculturación. Eso es confundir el misterio, que es la liturgia, con lo exótico. Y muchas iglesias hoy quieren pretender que viven en el siglo XVI. Católicas y nuestras también, ¿no? La liturgia no es un viaje en el tiempo a otro momento histórico. De hecho, es un viaje hacia el futuro, en que sentimos y ensayamos ya
hoy, aquí, cómo va a ser el reino cuando venga. Ahora sí, la contestación canónica es sí, usted puede hacer la usanza, no es un rito de Sarum, es la usanza de Sarum, es el ceremonial de Sarum. Lo puede usar, yo diría, si la congregación quiere. Yo nunca he encontrado una congregación que quiera hacer semejante cosa. Una vez use el texto del libro de oración común del 79 y sus rúbricas. En otras palabras, lo puede usar tanto cuanto el libro no lo permite. Si estamos hablando de ceremonial o de vestiduras o lo que sea, ¿no? Pero me parece que la pregunta es muy importante porque no estamos hablando aquí de un romanticismo litúrgico, aunque sea nativista. ¿Okay? Yo no puedo decir, ay, a mí me encanta la cultura guatemalteca porque son como los salvajes buenos de la iluminación, ¿no? Y yo quiero pretender que estoy en Guatemala porque soy una persona muy liberal. Eso no es inculturación, eso es autoeroticismo litúrgico. La verdadera inculturación, primero que nada, nos lleva cara a la realidad del pueblo que tenemos delante. Y permite y apoya a ese pueblo a expresarse en la liturgia. ¿Por qué? Porque si no se expresa en la liturgia se torna opaca y no significa. Entonces, tenemos que estar dando clases para explicar la liturgia, porque hay que explicar que la hostia es pan. En los primeros siglos no había que explicar nada porque todo era obvio, ¿verdad? Y a mí me parece que una verdadera inculturación va siempre en esa dirección. Ahora bien, no podemos hacerla si no entendemos la dinámica interna de la liturgia. Por ejemplo, no podemos entender, si no entendemos que la Eucaristía es una cena compartida, antes que nada, desde el punto histórico fue antes que nada una cena compartida. Y en esa cena se celebra la presencia ya del reino, ¿no? Como lo imaginamos. Si no entendemos eso, entonces lo que vamos a hacer es jugar a decoración interior, a colgar cosas y expresarnos, ¿no? Oiga, está muy bien, háganlo, pero háganlo en su casa. A mí me encanta la decoración interior, pero es en mi casa, no en la iglesia. Espero que con eso haya contestado algo, ¿no? Muchas gracias, Padre Juan. Y muchas gracias una vez más por su presentación y los comentarios del Padre Ángel y del Reverendo Yanel. Estamos muy agradecidos por este tiempo tan enriquecedor que hemos tenido en esta mañana tarde en algunos lugares de lo que es toda Latinoamérica y Estados Unidos. Para finalizar, queremos mencionarles que nuestra cuarta conferencia y última conferencia va a ser el 20 de octubre y el tema va a ser el de liturgia, inculturación e inclusión. La charla introductoria la va a hacer el reverendísimo Julio Murray, que es el obispo de Panamá y primado de la Iglesia Anglicana de la región central de América. El expositor va a ser el reverendo, el doctor Luis Coelho, y los comentaristas van a ser la licenciada Yuri Rodríguez y el reverendo Arthur Cavalcante de Brasil. Ahora le voy a ceder la palabra al obispo Silvestre, que nos va a cerrar este tiempo con una bendición y oración final. Hermanos, hermanas, démosle gracias a Dios por este tiempo, esta oportunidad, y que sea una oportunidad para seguir creciendo del amor de Dios. Hermanos, hermanas,
Que la paz del Señor, que excede todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en el conocimiento del amor de Dios y de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sea con ustedes y permanezca con ustedes ahora y por siempre. Amén. Muchas gracias a todos y todas por participar este día y los dejamos seguros y seguras para que regresen a sus ocupaciones o a sus lugares de destino. Muy buena tarde. Muchas gracias, Alejandra. Gracias, Juan. Gracias, Y Alejandro. todos los que han participado este día. Gracias, Yanel. Gracias al canónigo Anthony, a nuestro equipo, a la Divina Gracias, Presbiteral, obispo. doctor. Placer, y Yanel, nuestros hermanos, gracias. Gracias a todos. Bendiciones. Un honor. Y gracias a los intérpretes. Sí. Sí.